Desde hace tiempo observo con creciente preocupación cómo los derechos del colectivo LGTBQ, que tanto costaron conseguir, están siendo atacados de manera sistemática por aquellos que sienten amenazados sus privilegios. Este retroceso no es aleatorio ni accidental. Es una maniobra calculada, diseñada para mutilar desde la raíz las posibilidades de que las futuras generaciones del colectivo se vean como líderes, como agentes de cambio, como personas capaces de ocupar espacios de poder. Y lo peor de todo es que quienes están detrás de esta regresión lo hacen amparados en el más cínico de los pretextos: proteger a los niños. ¿Protegerlos de qué? ¿De su propia identidad? ¿De la posibilidad de crecer libres y sin miedo? La verdad es que lo que buscan no es protección, sino control. Quieren asegurarse de que los niños que hoy descubren que su orientación o su identidad de género no encajan en las normas heteronormativas sientan desde pequeños que hay algo malo en ellos. Que crezcan con la carga del estigma, la vergüenza y la autocensura. Que interioricen el mensaje de que solo pueden aspirar a ciertos roles en la sociedad, siempre periféricos, siempre decorativos, nunca de liderazgo. He notado cómo se perpetúa la idea absurda de que la orientación sexual determina la vocación. Escucho con demasiada frecuencia, incluso dentro del propio colectivo, frases como los homosexuales son más sensibles y por eso tienden al arte. Y aunque a simple vista podría parecer un halago, en realidad es otra jaula. Es otra forma de decirnos que nuestro lugar está en los espacios creativos, estéticos, pero nunca en aquellos donde se toman decisiones que afectan el rumbo de la humanidad. Es una trampa sutil pero efectiva que ha empujado durante décadas a miles de personas LGTBQ a creer que ciertas profesiones no son para ellos, que la política, la ciencia, el liderazgo empresarial o la diplomacia están reservadas para otros. El retroceso que estamos presenciando ahora es brutal porque se dirige precisamente a los más vulnerables, los niños y adolescentes. En lugar de brindarles espacios seguros y modelos positivos, se les impone el silencio, la invisibilidad y el miedo. En países como Estados Unidos y Argentina, donde los avances en derechos parecían sólidos, las nuevas legislaciones y discursos conservadores intentan arrancar de raíz cualquier representación positiva del colectivo en las escuelas, en los medios y en los espacios públicos. Quieren borrar la existencia de estas identidades desde el principio, creando generaciones de jóvenes que crezcan confundidos, avergonzados o temerosos de ser quienes son. El daño es profundo. No se trata solo de una cuestión de derechos legales. Es una guerra por la narrativa, por la forma en que las personas se ven a sí mismas y por las aspiraciones que creen posibles. Cuando un niño crece rodeado de mensajes que le dicen que su identidad es un problema, que debe ocultarse o corregirse, ese niño crece roto. Crece creyendo que no merece ciertos espacios, que debe conformarse con sobrevivir en lugar de liderar. Y eso es exactamente lo que buscan quienes impulsan estas políticas regresivas. Que las nuevas generaciones del colectivo LGTBQ no molesten. Que no aspiren a cambiar las cosas. Que no se vean en posiciones de poder. Este es el verdadero motivo detrás del discurso hipócrita de proteger a los niños. No es protección, es sabotaje. Es una estrategia a largo plazo para mantener intactas las jerarquías de poder y evitar que las futuras generaciones LGTBQ desafíen los sistemas existentes. Porque saben que una persona segura de sí misma, que crece sabiendo que su identidad no es un obstáculo, es una amenaza para el status quo. Es alguien que podría liderar un movimiento, ganar elecciones, dirigir empresas o influir en políticas públicas. Y eso es lo que temen. Lo más perverso es cómo logran que incluso dentro del propio colectivo se perpetúen ciertos estereotipos. ¿Cuántas veces he escuchado a personas LGTBQ decir que tal o cual carrera no es para nosotros? ¿Cuántos niños y jóvenes renuncian a sus verdaderas pasiones porque desde pequeños se les hizo sentir que sus aspiraciones eran inalcanzables? La homofobia, la transfobia y la bifobia no siempre se presentan en forma de insultos o agresiones explícitas. Muchas veces se infiltran en estos pequeños mensajes, en los estereotipos aparentemente inofensivos,
en los límites invisibles que acaban moldeando la autopercepción de las personas. Y cuando hablo de esto, no lo hago desde la teoría. Lo veo cada día. Veo a jóvenes brillantes que, por haber crecido en entornos hostiles o poco inclusivos, cargan con la idea de que deben encajar en ciertos moldes o resignarse a papeles secundarios. Veo como el miedo al rechazo o al fracaso se convierte en un muro invisible que les impide soñar en grande. Y mientras tanto, los que ostentan el poder celebran estos retrocesos disfrazándolos de protección o valores familiares. No puedo callar ante esto. Porque cada ley regresiva, cada discurso conservador que limita derechos, cada censura en las escuelas o en los medios no es solo un ataque simbólico. Es un golpe directo a la autoestima de millones de niños y jóvenes. Es una forma calculada de garantizar que crezcan rotos, inseguros, dispuestos a ocupar los espacios que se les permitan, pero nunca los que podrían desafiar el sistema. Esta lucha no es solo por el presente. Es por el futuro. Porque si permitimos que sigan recortando derechos bajo la excusa de proteger a los niños, lo que realmente estaremos haciendo es condenar a generaciones enteras a crecer con las alas cortadas. Estaremos perpetuando un sistema que decide desde la infancia quién puede aspirar al poder y quién debe conformarse con los márgenes. Y ya basta. Es hora de dejar claro que la verdadera protección infantil pasa por crear espacios donde todos los niños, independientemente de su identidad o su orientación, puedan crecer sabiendo que su valor no está condicionado por etiquetas sociales. Donde puedan verse reflejados en líderes, científicos, políticos, artistas y empresarios que comparten sus identidades y experiencias. Donde no tengan que luchar primero contra el estigma antes de poder perseguir sus sueños. Cada retroceso en derechos es un recordatorio brutal de que la lucha no ha terminado. Pero también es una llamada urgente a redoblar esfuerzos, a desmantelar los estereotipos desde la raíz y a exigir entornos que no mutilen el potencial de las futuras generaciones del colectivo LGTBQ. Porque si dejamos que crezcan pensando que son menos, que no merecen ciertos espacios, habremos fallado en lo más esencial: construir un mundo donde todos tengan las mismas posibilidades de liderar, soñar y transformar la humanidad. Y yo no estoy dispuesta a quedarme callada ante eso. No puedo quedarme callada porque lo que está en juego no es solo una serie de derechos individuales, sino el futuro de generaciones enteras. No estamos hablando de simples cambios legislativos o decisiones políticas pasajeras. Estamos hablando de un intento sistemático de quebrar el espíritu de niños y jóvenes LGTBQ antes siquiera de que tengan la oportunidad de descubrir quiénes son. Y lo están haciendo con un nivel de hipocresía y cinismo que resulta asqueroso. Cuando dicen que quieren proteger a los niños, lo que realmente quieren es asegurarse de que crezcan con miedo. Que aprendan desde pequeños que sus identidades son algo que deben esconder, que sus aspiraciones tienen límites impuestos por una sociedad que nunca los verá como iguales. Quieren fabricar generaciones enteras de personas que acepten sin resistencia su marginación, que no se atrevan a soñar con liderar, con gobernar, con desafiar el orden establecido. Y esto no es una teoría conspirativa ni una exageración. Es algo que podemos ver claramente en las políticas y estrategias actuales. En Estados Unidos, los ataques contra la educación inclusiva y la prohibición de libros y recursos que representan a personas LGTBQ no son incidentes aislados. Forman parte de un plan bien orquestado para borrar la existencia del colectivo del imaginario infantil. Si los niños no tienen acceso a información, si crecen sin referentes positivos, si aprenden que hablar de su identidad es algo prohibido o castigado, entonces el daño ya está hecho antes de que puedan siquiera comenzar a entenderse a sí mismos. En Argentina, el gobierno de ultraderecha está desmantelando con rapidez los avances en diversidad y derechos humanos. Se están cerrando organismos de protección, se está eliminando el lenguaje inclusivo de las instituciones, se está promoviendo una narrativa que ridiculiza y ataca a cualquier identidad que no encaje en el modelo heteronormativo tradicional. Y todo esto tiene un objetivo claro: reinstaurar una sociedad donde las personas LGTBQ no sean vistas como sujetos plenos de derechos, sino como anomalías, como errores que deben ser corregidos,
invisibilizados o reprimidos. Lo que más me indigna es que esta ofensiva conservadora ha logrado convencer a muchos de que se trata simplemente de una cuestión de opiniones o valores. Como si el reconocimiento de derechos humanos pudiera ser debatido, como si la existencia de personas LGTBQ pudiera ser puesta a votación. No es una diferencia de opiniones. Es una guerra ideológica donde unos luchan por su supervivencia y otros buscan erradicarlos del espacio público y político. Y no se trata solo de leyes y discursos. Se trata del daño psicológico real que esto causa en los niños y jóvenes LGTBQ. Crecer en un entorno donde la propia identidad es atacada o ignorada genera traumas profundos que pueden durar toda la vida. ¿Cuántas personas han pasado años luchando contra la vergüenza y el miedo porque desde pequeños les enseñaron que había algo malo en ellos? ¿Cuántos talentos se han desperdiciado? ¿Cuántas mentes brillantes han sido sofocadas por la culpa y la autonegación? Este no es solo un ataque contra los derechos del colectivo LGTBQ en el presente, es un ataque contra el futuro. Porque saben que si logran quebrar la confianza y la autoestima de los niños desde el principio, si los convencen de que nunca podrán ocupar espacios de poder, entonces se habrán asegurado de que las estructuras de dominación no sean desafiadas en las próximas décadas. Por eso insisten en reforzar estereotipos que limitan las aspiraciones del colectivo. Siguen promoviendo la idea de que las personas LGTBQ son naturalmente más sensibles, más artísticas, más emocionales, como si la orientación sexual o la identidad de género determinaran la vocación o las capacidades intelectuales. No quieren que nos veamos como presidentes, científicos, estrategas, líderes militares, empresarios o legisladores. Nos quieren relegados a roles que no desafíen la jerarquía, a espacios donde nuestra existencia pueda ser tolerada siempre y cuando no incomode demasiado. Y lo más perverso es que han logrado que incluso dentro del propio colectivo muchos internalicen estas limitaciones. Hay personas LGTBQ que realmente creen que hay ciertos espacios que no les pertenecen, que la política o la economía son mundos a los que no tienen derecho a aspirar. Esto no es coincidencia. Es el resultado de décadas de condicionamiento, de narrativas que han sido impuestas para asegurarse de que la rebeldía y la ambición se vean como algo fuera de lugar. Es inaceptable. No podemos permitir que nos sigan moldeando para encajar en los límites que nos imponen. No podemos seguir aceptando que nos digan en qué espacios podemos existir y en cuáles no. No podemos seguir dejando que las generaciones más jóvenes crezcan con la idea de que su identidad es una barrera para sus sueños. Cada retroceso en derechos, cada discurso que busca invisibilizarnos, cada censura en los medios o en la educación es un recordatorio de que el poder teme nuestra presencia en los espacios de decisión. Y si nos temen, es porque saben que somos capaces de cambiar el mundo. No hay otra opción que luchar. Luchar con cada herramienta que tengamos a nuestro alcance, con la voz, con la educación, con la resistencia política y social. No podemos ceder ni un centímetro, porque cada concesión significa una infancia más rota, una generación más condicionada a la sumisión. Ya no basta con exigir derechos, hay que ocupar espacios. Hay que romper con los moldes que nos han impuesto, hay que desafiar cada barrera. Hay que demostrar con hechos que no vamos a ser relegados a los márgenes de la historia. Hay que hacer que cada niño LGTBQ que crece en este mundo sepa que tiene derecho a cualquier sueño, a cualquier aspiración, a cualquier camino que decida seguir. No es cuestión de esperar que los derechos sean respetados por aquellos que quieren arrebatárnoslos. Es cuestión de tomarlos, de defenderlos, de expandirlos hasta que no haya un solo rincón del mundo donde una persona tenga que ocultar quién es por miedo a no encajar en el molde que otros han decidido para ella. La lucha no termina hasta que cada niño que nace en este mundo sepa que su identidad no es una barrera, sino una fuerza. Hasta que cada joven pueda verse reflejado en líderes, en presidentes, en científicos, en empresarios, en creadores de futuro. Hasta que no haya un solo espacio de poder que nos sea negado por nuestra existencia. Porque eso es lo que realmente temen. No nuestra sensibilidad, no nuestra diversidad, no nuestra identidad.
Temen que entendamos que merecemos estar en cada espacio donde se toman decisiones. Temen que nos levantemos y tomemos el poder que durante siglos nos han negado. Y si lo temen, es porque saben que es inevitable. Por eso, hoy más que nunca, es necesario un llamado a la acción. No podemos seguir permitiendo que esta maquinaria de silenciamiento y control siga avanzando sin resistencia. La pasividad no es una opción cuando lo que está en juego es el bienestar, el potencial y el futuro de millones de niños y jóvenes LGTBQ. Al colectivo LGTBQ, les digo, es hora de dejar atrás los límites autoimpuestos. Hemos crecido en una sociedad que durante décadas nos enseñó que debíamos contentarnos con espacios periféricos, que ser aceptados ya era suficiente, que estar representados en el arte, la moda o el entretenimiento era todo lo que podíamos aspirar. Pero eso ya no basta. No queremos solo representación, queremos poder. Queremos ocupar los espacios donde se deciden las leyes, donde se crean las políticas públicas, donde se diseñan los modelos económicos y sociales que afectan nuestras vidas. Debemos educar a las nuevas generaciones del colectivo para que entiendan que su identidad no es una limitación, sino una fortaleza. Que pueden ser presidentes, líderes mundiales, científicos revolucionarios, jueces, CEOs, astronautas, estrategas militares o cualquier cosa que sueñen ser. No debemos conformarnos con ser piezas decorativas en la narrativa social. Debemos convertirnos en los arquitectos de esa narrativa. La acción comienza desde lo más básico: educación, representación real y desmantelamiento de estereotipos. Es nuestra responsabilidad crear redes de apoyo para los jóvenes que aún están formando su identidad, espacios seguros donde puedan crecer sin miedo y donde se les enseñe que merecen ocupar los lugares de poder y decisión. Debemos construir una cultura donde las personas LGTBQ no solo sean visibles, sino influyentes, respetadas y escuchadas. Pero este llamado no es solo para el colectivo. A padres y madres de todo el mundo, especialmente aquellos que realmente aman a sus hijos y desean verlos triunfar en la vida, les digo esto con absoluta claridad. La peor traición que pueden cometer contra sus propios hijos es enseñarles a vivir con miedo o vergüenza. El amor verdadero no condiciona, no censura, no limita. El amor verdadero libera. Si quieren que sus hijos triunfen, que crezcan con la fuerza de quienes se saben dignos y capaces, deben defender su derecho a descubrir su identidad sin miedo. Deben pelear por un mundo donde cada niño, sin importar su orientación sexual o identidad de género, pueda aspirar a lo más alto. No permitan que políticos retrógrados, ideologías medievales o miedos heredados limiten las posibilidades de sus hijos. Quienes hoy usan el argumento de proteger a los niños para censurar, discriminar o invisibilizar, lo que realmente buscan es crear generaciones mediocres, dóciles y fáciles de controlar. Quieren niños que crezcan pensando que deben encajar en moldes rígidos para ser aceptados, que deben callar para ser amados, que deben ocultar sus diferencias para tener éxito. Pero los padres que realmente desean ver a sus hijos triunfar, romper límites y alcanzar su máximo potencial, deben entender que la verdadera protección no está en el silenciamiento ni en la censura, sino en la libertad. Permitir que los niños crezcan rodeados de diversidad, que vean todas las formas posibles de ser y existir, es darles herramientas para ser seres humanos completos, seguros y valientes. Por eso, luchen por sus hijos, no desde el miedo, sino desde la convicción de que merecen un mundo mejor que el que hoy existe. No permitan que los traumas de generaciones pasadas se repitan. No permitan que las estructuras de poder sigan manipulando las mentes jóvenes para perpetuar sistemas de desigualdad. Y al colectivo LGTBQ, despierten la ambición. No la ambición vacía de poder por poder, sino la ambición de ocupar espacios para cambiar el mundo. La ambición de demostrar que nuestras voces tienen peso, que nuestras vidas tienen valor y que nuestras ideas pueden revolucionar la humanidad. La lucha no termina con la obtención de derechos básicos. La verdadera victoria llegará cuando ya no seamos una minoría relegada a los márgenes, sino parte activa en las decisiones que moldean el futuro. Y esa victoria no vendrá si seguimos esperando a que otros nos den permiso.
Vendrá cuando exijamos nuestro lugar con firmeza y convicción. Que cada niño LGTBQ sepa que puede ser lo que quiera ser. Que cada joven entienda que no hay límites impuestos por su identidad. Que cada familia luche por un mundo donde sus hijos puedan crecer plenos, libres y sin miedo. Porque al final del día, esta lucha no es solo por derechos. Es por el alma misma de las futuras generaciones. Y yo no estoy dispuesta a ver cómo las condenan a la mediocridad por miedo al cambio. No podemos fallarles. Es hora de actuar. Ahora.